Hola amigos y amigas, mi nombre es Franklin. En esta oportunidad tengo esta moto CB125F de Honda. Lo que vamos a hacer es sacar esta pieza para poder reparar o reemplazar lo que está roto. Ahora, para esto necesitamos sacar estos tornillos en esta parte de adelante. Ambos necesitan de una punta Phillips número 3, que es la punta tipo estrella, pero es un poco grande. En este caso yo voy a usar un taladro porque es lo que tengo a la mano. Se puede usar nada más un destornillador tipo estrella, Phillips número 3, pero yo uso el taladro para hacerlo más rápido de alguna manera. Listo. Saco los dos tornillos y tiene acá una guía metálica que también la retiramos para que no se nos caiga o se nos pierda. Listo. Por la parte de adelante nada más sujeta esta pieza. Ahora en esta parte de atrás tenemos aquí dentro de este plástico negro tenemos un perno. Un perno que tenemos que retirar. Para esto hay que retirar este plástico negro y el rojo. Ahorita estoy sacando un tornillo igual con Phillips número 3, y la idea es retirar, en sí es una pieza entera, tanto la negra con la roja. Ese plástico negro con el rojo salen juntos. Para esto hay que sacar el asiento y por ese lado tenemos dos tornillos que sujetan este plástico rojo por esa parte. Dos tornillos nada más, que lo retiramos con una punta Phillips 2. En este caso lo hago con taladro, ya les dije, para hacerlo de alguna manera más rápido. Lo ideal sería un atornillador de impacto. No lo tenemos a la mano, lo único que tenemos ahora es el taladro. No se debería, hay que tener mucho cuidado cuando se usa un taladro para destornillar o atornillar. En sí el taladro no es para esto. Listo, ahora lo tenemos. Uno iba acá, el otro aquí. Y aquí esto va a presión. Ahí como se puede ver, eso encaja a presión. Para sacar y para poner. Y por esta parte de abajo tenemos una grapa. Una grapa de plástico pequeña, circular, que es de dos piezas. Su seguro es por el medio, ¿no? Asegura por el medio. Listo, ya hemos retirado este lado también. He cortado una parte del video porque se grabó algo que no quería. Listo, por este lado igual esa presión. Solo lo jalamos y listo. No olviden sacar esta pieza que va abajo que les mostré. Por adentro se empuja con un destornillador plano y así sale de esta forma. Y ya está suelto y podemos sacarlo. Mucho cuidado de no romperlo. Ahí al lado de la batería, por la parte izquierda, ahí también hay un elemento, ¿no?, de sujeción que entra a presión. Igual sale a presión. Hay que tirar nada más. Listo, ya tenemos descubierto nuestro perno. Este perno usa un dado número 10. En este caso vamos a usar una llave de impacto con una extensión y el dado. No es necesario la llave de impacto. En este caso, como le digo, no es que está muy ajustado y necesitamos la llave de impacto, sino para hacerlo más rápido simplemente. Listo, ahora no sale la pieza. Los pernos, los tornillos que teníamos a nuestro alcance, ya los hemos retirado. Igual no sale. Quiere decir que todavía está sujetado por dentro de alguna forma. No podemos continuar. No puedo yo simplemente tirar de la pieza porque lo puedo romper. Como no también. Pero hay que estar seguros. No podemos continuar con la duda.
En este caso lo que voy a hacer es separar. La idea en este caso es separar, eh, ahí como pueden ver, el plástico negro del plástico rojo. Ahí sacando esos tornillos. Saco esos tornillos, en este caso esos son pequeños, de Phillips 2. Usamos un ratchet de 1/4 con un dado de 6.5 milímetros. Que ese dado le da exacto al, a la forma hexagonal que tiene las puntas. Las puntas, en este caso la punta Phillips número 2. Todas las puntas le dan a ese dado. ¿Ya? Yo lo uso de esta forma para poder sacarlo más rápido también. Hubiera usado un destornillador nada más, pero por un tema de no tapar la cámara, porque mm, había que tener algo de comodidad ahí. Igual forma, ¿no? Uso la punta adecuada, en este caso la Phillips 2. La vuelvo a repetir. Es la punta adecuada. No puedo usar otra punta, no debo usar otra punta. La idea aquí no es cuidar, ¿no? Cuidar, hay que cuidar. Y si uso otra punta la voy a maltratar lo que es el perno. En este caso el tornillo. Listo, ya he retirado 3. En sí 2, ¿no? El de arriba todavía está ahí. Lo dejé porque pensé que si saco el de abajo se iba a caer el plástico negro. Pero no se cayó porque todavía tiene una sujeción por dentro. Y ya más adelante lo van a ver. Ahora he movido un poco lo que es toda la pieza. Porque no entraba por la parte de abajo la herramienta. Que es algo que podemos hacer. Podemos mover porque ya está de alguna manera suelto. Solo tiene un punto de apoyo y podemos de alguna manera mover ahí un poco. Listo. No cae la pieza, pero al menos esta abertura nos da la posibilidad de ver hacia adentro y saber cuál es, de qué forma está sujetada al tanque, ¿no? El tanque de combustible. Y listo, ya lo sabemos, hemos visto y ahora sí vamos a la segura. Qué es lo que debemos hacer? Este plástico negro no cae y también no lo puedo forzar a sacarlo. Simplemente no cae es porque algo está sujetándolo y por dentro tiene otro tornillo. Listo, ya sabemos cómo sacarlo. Ahora, la manera es tirando hacia adelante, porque de ahí tiene como un gancho, algo así como un gancho, ¿no? Donde se engancha, valga la redundancia, donde se engancha esta pieza. Listo, ahí trato de explicar de qué forma es y tiro hacia adelante. Tiras, listo. Y ahí está, ese gancho y engancha ahí. Listo, ya lo tenemos fuera. Ahora, nada, hemos terminado. Ahí pueden ver el tornillo que todavía tenía por dentro. Ya por eso es que no podía separarse. Pero bueno, terminamos de sacar el tornillo. Separamos ambas piezas y a lo que vinimos. Ahora esta pieza entra en evaluación. Vamos a evaluar si es que es factible de repente repararlo o comprar toda la pieza, ¿no? Supongo yo que venden solo esa pieza. Ahora, si es que no, ya hay que evaluar costos. También podemos repararlo. No es que, tampoco es que está tan maltratado o no se puede reparar, ¿no? Se puede soldar el plástico y poner algo de masilla y volver a pintar. Sí se puede, pero es previa evaluación. Mm, Listo, y para montarlo de la misma forma. De la misma forma, todo con cuidado, tomando el tiempo y la distancia necesarias, usando las herramientas adecuadas y siempre a la segura. No podemos dudar.